Gente, sean bienvenidos una vez más a mi canal de anécdotas de Eric con su amigo, compañero y gurú, el Eric Cuaresma. Y el día de hoy traigo una dinámica, la dinámica preferida de este canal, los cuales ustedes ya conocen, que son los tags. Y el tema del tag del día de hoy es uno que me apasiona mucho, es uno de mis temas preferidos para tener una conversación y está relacionado a uno de mis hobbies más apasionados. Estoy hablando de los videojuegos. Desde mi niñez siempre he sido muy fan de los videojuegos y gran parte del tiempo que tengo en mi día lo invierto practicando este hobby, jugando una gran variedad de juegos. Y me estaba dando cuenta de que no tenía un video hablando sobre los videojuegos detalladamente, ni siquiera mencionándolo brevemente, y creo que ese es un crimen para este que es considerado mi canal y el espacio donde yo puedo compartir todo lo que se me dé la gana. Entonces creo que el día de hoy puedo hablar detalladamente sobre este hobby que tanto me gusta y que tanto me apasiona, con la dinámica por antonomasia de este canal como son los tags. Así que el día de hoy vengo a compartirles mis gustos jugabilísticos más apasionados y no sé, quizás puedes conocer una parte de mí que no conocías anteriormente y puedes contarme algunos de tus gustos jugabilísticos propios en la caja de comentarios de este canal. Recuerda que todas las preguntas de este tag están en la descripción de este video. Dicho esto, vamos a empezar de lleno con la dinámica del tag de los videojuegos. A trabajar. La primera pregunta para iniciar este tag es ¿cuál es mi videojuego preferido de todos los tiempos? Es una pregunta muy difícil de contestar porque la respuesta que pueda dar es variada y depende del gusto y del ánimo que yo tenga al momento que esté contestando esta interrogante. Yo creo que cualquier gamer puede decirte lo mismo de que decidir o decir que un videojuego en específico sea tu preferido es un poquito difícil, sobre todo si has jugado muchísimos videojuegos a lo largo de los años. Entonces, en lugar de decirles un título en específico, les voy a comentar mis 5 sagas de videojuegos preferidas, así brevemente. Y posteriormente, en las siguientes preguntas, quizás pueda ir explicando un poco más de lo que significaron estas sagas para mí. Las primeras 2 sagas que tengo van muy relacionados a otro de mis hobbies, que es el fútbol, y es la saga FIFA y la saga Pro Evolution Soccer. Honestamente soy un poco más de FIFA, en la última época, en la época más reciente soy más de FIFA porque simplemente lo juego más, pero cuando era adolescente era un poquito más de PES, de Pro Evolution Soccer, porque sentía que tenía mucho más romanticismo que en la época reciente se ha perdido. Entonces, como ya saben que soy muy fan del fútbol, pues evidentemente yo creo que 2 de mis videojuegos preferidos pues tienen que ir relacionados a eso. Otro de mis hobbies preferidos, ya saben que es la lucha libre, como pueden apreciar en los pósters del background para los videos de este canal, pues evidentemente también se tenía que ver reflejado en un videojuego como lo es los de la WWE. Estos videojuegos los vengo consumiendo desde tercero de primaria y pues simplemente tienen un valor muy especial para mí. Si bien hay títulos que me gustan más que otros, pues esta saga sigue siendo una de mis preferidas. También soy muy fan del anime de Naruto y pues evidentemente los videojuegos también. Creo que la saga de Naruto Storm, más específicamente el 4, a pesar de que los he jugado todos, condensa muy bien lo que es la historia de Naruto. A veces incluso hay gente que prefiere jugar los juegos antes de ver la caricatura, es válido, y de hecho saben hacerlo muy bien y puedes jugar los videojuegos y tener un gran panorama de lo que conlleva esta serie. Pero si tienen la oportunidad de ver el anime, también háganlo. Pero la saga Storm me encanta. De hecho, tengo todos los trofeos de este juego. Entonces créanme que tienen un valor muy especial y me encanta esta franquicia de videojuegos. Y la última tendría que ser Assassin's Creed, más específicamente la colección de Ezio. Me encanta el setting de esta historia, esta trilogía me gusta muchísimo, me gusta todo este asunto del Renacimiento en Italia, cómo era esta época en la historia de la humanidad, los personajes, las figuras históricas de estos juegos, la verdad que me encantan, y el contexto de los videojuegos, de estos videojuegos en sí, me parecen fascinantes. Entonces estas serían mis 5 franquicias de videojuegos preferidas, porque decir uno es un poquito difícil. ¿Cuál es mi videojuego favorito actual? Aquí sí podría decir que es el FIFA 21 y sin ir a más detalles, pues simplemente es el que estoy jugando mucho más a comparación con otros en este momento.
y creo que es lo más cercano que hemos tenido a un juego perfecto de fútbol. De hecho, creo que la edición FIFA 21 puede ser la que más recuerda a futuro por la cantidad de cosas nuevas que le han añadido a mi modo favorito del videojuego, que es el modo carrera, donde puedo jugar a ser director técnico y configurar el equipo como yo quiera. Entonces tendría que decir que el FIFA 21 actualmente es el juego favorito, pero simplemente por ser el que más estoy jugando en este momento. ¿Cuál es mi género de videojuegos preferido? Tendría que decir que los juegos de mundo abierto son mis favoritos, estos juegos que te permiten explorar el lugar en donde te encuentras de manera libre y poder hacer misiones y todo tipo de cosas sin límite alguno. Por eso me encantan los Grand Theft Auto también. Assassin's Creed también es muy así. Y yo creo que también en menor medida los juegos de Pokémon, porque tienes muchísima libertad, puedes explorar todas las ciudades que quieras a través de la consola, de una consola portátil, pero pues estos juegos sí me siguen encantando y siento que tienes mucha libertad a comparación con otros títulos. ¿Desde hace cuánto juego videojuegos? Desde hace 16 años. Año 2005, la primera consola que tuve fue una Game Boy Advance SP. Y el primer videojuego que jugué fue el Sonic Advance 3 en esa misma Game Boy. Esa consola ya no existe, pero esa fue la primera que tuve, junto con el primer videojuego propio que fue para mí y que pude jugar. Todavía lo recuerdo con cariño. ¿Cuál es el videojuego al que más horas le he invertido? Probablemente sea un FIFA, pero no tengo la cantidad de horas exactas a comparación del primer juego de Pokémon. Uy, este no es. Fail. Del primer juego de Pokémon que tuve, que fue el Pokémon Diamante. Y la cantidad de horas exactas creo que eran 349 horas. Este juego lo compré cuando tenía 8 o 9 años y le invertí bastante tiempo. La razón principal era porque me perdí en la historia principal. Hubo un momento en que me quedé atorado y no sabía qué hacer. Por eso es importante que lean los diálogos, niños. Entonces, este juego fue el que más horas le invertí y considero que era el con el que tenía que contestar esta pregunta porque tengo las horas exactas con las que invertí en este título. ¿Cuál es mi héroe favorito de videojuegos? Tendría que decir que es Ezio Auditore, de la saga de Ezio en Assassin's Creed, porque vemos una evolución muy buena de su personaje que abarca 3 juegos, entonces pues tiene bastante tiempo para crecer. Pero vemos cómo en el primer juego va creciendo de un joven adulto, empezando en su profesión, en su arte que practica, y vemos cómo va evolucionando hasta convertirse en una persona seria, sin perder su carisma y lo que lo hace encantador, pero en convertirse en una persona seria y que hace su misión de la mejor manera cuando ésta la requiere. Y vemos cómo va creciendo el personaje, su evolución, hasta convertirse en un veterano de su arte en el juego de Assassin's Creed Revelations. Entonces tendría que decir que el héroe favorito que tengo de los videojuegos sería Ezio Auditore da Firenze. Por su contraparte, un villano favorito que tenga los videojuegos tendría que ser Ghetsis de Pokémon Black and White. Black and White 2 también. Tendría que decir que este es mi villano favorito porque de los juegos de Pokémon que de repente se dicen que son para niños y pues honestamente gran parte de estos juegos pues sí lo son. Este villano tiene muy pocas condiciones redimibles. Se nota que es de los malos que hay en los videojuegos de Pokémon, porque en estos juegos siempre el villano principal pues al final tiende a redimirse, a convertirse en un personaje bueno, que ve los errores que cometió y las cosas que ha hecho. Pero este Ghetsis no, sigue siendo malo hasta el fin de los tiempos. Entonces pues este villano creo que tendría que ser mi preferido de los juegos y que tiene características muy destacadas que no esperarías que tuviese un juego para niños como se le considera la saga de Pokémon. ¿Cuál es el personaje que más odio de los videojuegos? Y esta sin duda alguna tiene que ser el Acertijo, The Riddler, en la saga de Batman Arkham. Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. Se me hace muy tedioso el hecho que tienes que hacer la misma cosa en los 3 juegos, que es resolver acertijos que toman su tiempo y recolectar trofeos de este canijo. Y la verdad que es sumamente tedioso porque son muchísimos. De hecho creo que en Arkham City son 440 y algo. O sea, es algo bastante exagerado. Y por fin cuando haces la misión donde le tienes que dar en su madre perdón, estamos en horario familiar, no hagan eso, corrección. Cuando le pones su tortazo al acertijo en Batman Arkham Knight, pues
es una sensación muy satisfactoria cuando por fin le parte los dientes a este... Porque se la pasa burlándose de ti, se la pasa criticándote, que no puede resolver sus acertijos, se la da de muy inteligente. Y ya que lo haces y que te lo llevas a la cárcel, es fantástico. Entonces el personaje que más detesto tendría que ser el acertijo. ¿Qué consolas tengo? Soy muy fan de las PlayStation. De hecho, una de las primeras consolas que tuve fue la PlayStation 2, entonces quise continuar por esa línea. A lo mejor si hubiese tenido Xbox, pues hubiera continuado por la línea de Xbox. La verdad que siempre he pensado que las consolas, pues la verdad que la mayoría son iguales y a veces lo único que cambia son una o dos funciones o que en una salgan ciertos videojuegos que la otra no tiene. Entonces soy de PlayStation, pero también soy muy de las Nintendo 10. Tengo mi 3DS y mi DSi XL. Pues me gustan esos porque son donde puedo jugar Pokémon. Creo que son consolas bastante completas que tienen muchas funciones y que a veces pasan un poquito por alto. Pero pues siguen siendo consolas que me encantan a pesar de que ya casi no salen juegos. Creo que ya de hecho no salen juegos para estas consolas. Ya están un poquito anticuadas, pero me siguen divirtiendo. Siguen pareciendo consolas muy completas y que son sumamente divertidas, que eso al final de cuentas es lo más importante. ¿Cuál es mi consola favorita y por qué? Yo creo que tendría que ser la PlayStation 3 porque me parece que la cantidad de funciones y la cantidad de cosas que tenía esta consola era brutal. Hasta el punto de que tenía demasiadas funciones que fueron quitando en las consolas posteriores. Hay cosas que tiene la PlayStation 3 que la PlayStation 4 no tiene, o que incluso la PlayStation 5 tampoco tiene. Entonces, creo que mi consola favorita tendría que ser la PlayStation 3 porque le podías poner música, le podías meter fotos. Y además, cuando yo me compré la PlayStation 3, que venía antes de la PlayStation 2, el salto gráfico que sentí, se me cayeron los ojos cuando lo vi, porque era sumamente notorio. Yo estaba muy chico y noté que era un salto tremendo en la calidad gráfica. Los videojuegos se miraban mucho mejor a comparación con la PlayStation 2, que tampoco era que se miraban mal, pero se miraban muy en HD, muy bien detallados para ese momento, y tienen muy buenos recuerdos la PlayStation 3 conmigo. Prefiero un personaje femenino o masculino. La verdad que esto me parece... me da igual. La verdad que no me interesa mucho, porque lo único que me interesa de un personaje, de un protagonista, es que esté bien escrito y que tenga una personalidad que podamos sentirnos identificados con él o ella, y que la evolución que tenga el personaje en los juegos pues sea una muy buena y que tenga crecimiento, que se note cambio, que se note que ha habido una evolución del personaje mientras vamos experimentando la historia de dicho videojuego. Entonces creo que lo más importante es cómo esté escrito y cómo se ha mostrado el personaje en los juegos, más que por una cuestión de género femenino o masculino. Creo que eso por lo menos para mí no me parece relevante y no es algo que influya en mi decisión de jugar un videojuego o no. ¿Juego con guía o prefiero jugar solo? Soy un poquito las dos, la verdad. Si son juegos muy de historia, prefiero la verdad jugar por mi cuenta para evitarme spoilers. Así me voy dándome cuenta de cómo es la historia, cómo se va desarrollando por mi cuenta. Y creo que cuando juegas un juego en el que llegas en blanco totalmente y vas conociendo la historia mientras vas jugando, es una sensación fantástica. Cuando hay videojuegos en los que me quedo atorado o son muy de hacer rompecabezas, o que te piden hacer ciertas cosas o recolectar ciertos objetos que están escondidos en el mapa, pues sí, normalmente los hago con guía, como son por ejemplo los juegos de Uncharted, que te piden recolectar tesoros, los juegos de Batman, los Arkham, cuando tienes que recolectar los malditos trofeos del acertijo, que si no los hago con guía pues tardaría una eternidad de completar el juego, porque son bastantes trofeos y me parece exagerado la cantidad de cosas que te pidieron hacer. Y también en los juegos de Pokémon, de repente cuando estaba más chico, por leer los diálogos rápidamente me perdía de lo que tenía que hacer y pues tenía que meterme al YouTube a buscar cómo salir de la situación en la que me encontraba. No me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué es lo que más me emociona de los videojuegos en el futuro? Pues son varias cosas. Una de ellas, me emocionaría mucho que la saga PES tomara un poquito del juego que sacaron hace ya casi 9 años, madre santa, me estoy haciendo viejo, que es un juego de fútbol que te permita crear tu propio estadio. Creo que eso sería fantástico y me encantaría volver a ver eso con las consolas de la presente generación.
creo que si quieren empezar a jugar este videojuego de Pro Evolution Soccer, asegúrense de hacerlo en computadora, porque la verdad que le pueden meter una variedad de cosas enorme que a comparación con las consolas no se puede hacer porque están bastante limitadas en sus funciones todavía. Así que eso es algo que me gustaría ver también. Otra cosa sería un remake de los juegos de Pokémon. Como pueden apreciar, tengo bastantes juegos aquí. Soy muy fan de los Pokémon de toda la vida. Entonces me encantaría ver un remake de quizás algún juego viejo de esta saga. Por ejemplo, los juegos de cuarta generación me encantaría verlos con mejores gráficos, utilizando las nuevas funciones de las consolas. Entonces creo que eso sería muy agradable de ver y que me traería muchísimos buenos recuerdos de cuando los jugué por primera vez en mi niñez. Otra cosa sería un juego a mundo abierto de Star Wars, porque imagínense eso, un juego donde pueden explorar los planetas de Star Wars, e interactuar con los personajes que tan singulares y tan bien escritos como lo son los de la saga de Star Wars. Creo que sería fantástico y sería sumamente brutal de ver en un videojuego, sobre todo por las capacidades que tienen las consolas de la presente generación. Creo que es algo que a mí me encantaría y que creo que sí están en planes de desarrollo. Entonces creo que sería fantástico de ver. Y la última pregunta es ¿cuál es el mejor recuerdo que tengo de los videojuegos? Algo que tengo yo que me dejaron los videojuegos o que tengo muy presente es el año 2013, cuando yo estaba en secundaria, y el hecho de poder llegar de la escuela, ponerme a jugar en mi consola, ya sea jugar FIFA, jugar Call of Duty o jugar Pokémon, y luego también revisar la computadora y darte cuenta de que hay de todos los rumores y las cosas que se decían sobre juegos que fuesen a salir en el futuro, y llegar al siguiente día a la escuela y platicarlo con los amigos, emocionarnos juntos sobre lo que pudiese pasar. La verdad que son experiencias fantásticas. Son cosas muy bonitas de recordar, porque a pesar de que el hobby de los videojuegos es algo que me sigue apasionando muchísimo, en la adolescencia pues todo eso se multiplicaba al 1000%. Entonces la sensación que se vivía ahí era mucho mayor a la que tengo actualmente. Entonces creo que esa época dorada es algo que yo recuerdo con mucho cariño y que siempre lo seguiré haciendo cuando se trate de hablar de los videojuegos. Pero bueno, gente, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que también que me dejen en la caja de comentarios cuáles son sus videojuegos preferidos. A lo mejor a ustedes les gustan mucho los juegos de Mario o también los videojuegos de lucha libre, pero los de la AAA. Eso también es bastante válido y me gustaría leer sus experiencias y anécdotas jugando este mundo fantástico e involucrarse en este mundo fantástico que son los videojuegos. Si quieren ver más contenido como este, recuerden suscribirse a este canal de las anécdotas de Eric para estar escuchando los comentarios y opiniones del gurú respecto a todo tipo de temas. Nos vemos la siguiente ocasión con otro video. Saludos.